Buenos días, bienvenidos a los últimos que se hayan ido uniendo a este webinar del día de hoy. Para que sepan que hay interpretación en el menú de abajo, pueden escoger su canal, inglés o español. Welcome to everybody. This webinar today will have simultaneous interpretation. You can choose your language in the menu where it indicates interpretation. You can choose your channel, English or Spanish or off. Thank you very much. Le doy la palabra ahora a Carlos para iniciar. Gracias, Saskia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Comprender el riesgo es una de las prioridades que están descritas en el marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastre, del cual la Oficina de Naciones Unidas para la reducción de riesgo de desastre tiene la custodia a nivel global. La identificación de riesgos es un asunto prioritario para apoyar la toma de decisiones, y durante los últimos años se han logrado avances considerables en la ciencia y la tecnología, el desarrollo de herramientas para la evaluación de riesgos y amenazas, también para la producción de información sobre los riesgos a diferentes niveles, nacionales, locales y en todo el mundo. Pero aún tenemos desafíos importantes para garantizar el diseño, realización y entrega de este tipo de evaluaciones de riesgo. Y, sobre todo, el desafío más importante es que sean integrados en los mecanismos de reducción de riesgo de desastre, en los procesos de planificación, y que los tomadores de decisiones hagan uso eficaz de esta información. En este contexto, la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo está preparando el Informe Regional sobre los Riesgos 2020, RAR 2020 de sus siglas en inglés, Regional Assessment Report. Y este reporte busca a mejorar el conocimiento sobre los patrones actuales, las tendencias del riesgo y aumentar el conocimiento que tenemos para aumentar las oportunidades de reducción de riesgo. Todo esto bajo una perspectiva de desarrollo sostenible y de la planificación de este desarrollo. Está guiado también por las nuevas amenazas ligadas con el clima, con el calentamiento global y temáticas emergentes como las pandemias y la crisis que vivimos actualmente. El reporte también quiere generar recomendaciones de política, de técnicas específicas para la región y también facilitar el alcance de las metas del marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastre. Mi nombre es Carlos Uribe, soy el oficial de conocimiento del riesgo de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe, y es para mí un honor darles a todos la bienvenida a este seminario titulado Para gestionar el riesgo se requiere conocerlo. Hoy en día contamos con la participación del equipo de trabajo del reporte regional sobre los riesgos, acompañado de un grupo de reconocidos expertos en los temas de cambio climático, movimiento de poblaciones y migración y riesgo urbano. Buscamos presentar las temáticas principales de este reporte regional y también generar algunas hipótesis sobre el contexto actual y los factores subyacentes del riesgo en toda la región y con un énfasis específico en el coronavirus y otras pandemias que pueden presentarse también en el futuro, desde una perspectiva de interconexión de los sistemas sociales, ecológicos, económicos, que nosotros llamamos el enfoque sistémico que se necesita para el análisis del riesgo. Al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas de 30 minutos. Les agradecemos escribir sus preguntas en la sección Q&A de la plataforma Zoom. Algunas de esas respuestas serán respondidas escritas por los miembros del panel y otras serán seleccionadas para ser respondidas oralmente por los participantes al final. Me permito ahora invitar al señor Nahuel Arenas, jefe adjunto de la Oficina Regional de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastre para las Américas y el Caribe, a hacer la apertura oficial de este seminario virtual.
Muchas gracias, Carlos, y nuevamente en nombre de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres, UNDRR, quiero darle la bienvenida a todas y a todos los participantes, los cientos de participantes que se nos están uniendo a esta conversación, que es sin duda de gran relevancia por la situación actual, y también es un lujo contar con el calibre de expertos que tenemos que van a estar compartiendo sus experiencias, sus conocimientos y sus perspectivas sobre la situación de riesgo en la región de las Américas y el Caribe. Como todos sabemos, estamos en un momento muy especial, un momento histórico, y esta crisis de COVID-19 demuestra la naturaleza sistémica de los riesgos, con efectos cascada que están siendo sin precedentes y afectando a todos los niveles, afectando a todos los sectores y afectando literalmente a todo el mundo. Entonces debe considerarse este como un desastre de escala global, ¿no? Y este desastre global cae en una región de las Américas ya muy expuesta a amenazas naturales de distinta índole, que se suman a vulnerabilidades existentes, y esto genera muchas pérdidas anualmente de vidas y también económicas. Incluso a menudo estas pérdidas económicas superan la capacidad y el PBI de los países, y nos meten en un ciclo negativo de constante recuperación. Ya observamos que en las décadas entre el 98 y el 2017, la región de las Américas fue la más impactada a nivel económico y a nivel global por los desastres de origen climático. Y hoy en día, como todos sabemos, tenemos países con los más altos niveles de deuda y con un margen fiscal muy estrecho. El cambio climático, como todos sabemos, está aumentando la frecuencia y exacerbando la intensidad y la imprevisibilidad de los impactos, y esto refuerza de todas maneras la importancia que los países cuenten con capacidades sólidas para poder gestionar los riesgos existentes, los riesgos emergentes, y sobre todo para evitar la creación de nuevos riesgos. Y para ello, conocer, comprender el riesgo y los impactos de los desastres es fundamental para que podamos formular políticas, estrategias y acciones muy concretas antes, durante los desastres, y para una recuperación en la que salgamos más resilientes. Entonces, la gestión efectiva y exitosa del riesgo va a depender en gran medida del conocimiento científico de los factores del riesgo, de su comportamiento, de las formas en que los desastres se expresan y se concretan en las sociedades. Y recordemos que nuestra hoja de ruta, el marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres 2015-2030, ofrece recomendaciones muy concretas para los diferentes actores de la sociedad y a todo nivel para la reducción de riesgo y una gestión efectiva del riesgo, incluyendo los riesgos biológicos. Esta mañana estábamos recordando con los colegas que en marzo del 2016, es decir, un año después de la conferencia de Sendai, tuvo lugar en Bangkok la conferencia internacional para la implementación de los aspectos de salud del marco de Sendai. Y esta conferencia resultó en un pequeño paper, una pequeña nota que se llama Los Principios de Bangkok, que los invito a buscar en internet, está en Prevention Web, que tiene recomendaciones, como decía, para la implementación específica de los aspectos de salud del marco de Sendai, en las áreas de intersectorialidad, de manejo de la información, de coherencia de las políticas, por supuesto de resiliencia del sistema de salud. Y como mencionaba mi colega Carlos, parte de la implementación del marco de Sendai, y para impulsar y apoyar esa implementación, la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres desarrolla y publica periódicamente evaluaciones globales del riesgo, como así también evaluaciones regionales del riesgo. La que estamos desarrollando en el 2020 nos aterriza en este momento tan particular, y esa es una oportunidad para conocer mejor las tendencias y los patrones del riesgo y mejorar la reducción del riesgo de desastre. Como decía Carlos, de una perspectiva de desarrollo, de los desafíos climáticos y todos estos temas emergentes. Entonces, la idea es que estos conocimientos nos permitan formular recomendaciones de políticas específicas para nuestra región y facilitar una comprensión del riesgo que nos permita una mejor implementación del marco y los objetivos del marco de Sendai. Es decir, contribuir a una mejor articulación del conocimiento científico y la política pública
y, por supuesto, contribuir a una mejor gobernanza del riesgo. Así que con esto quiero cerrar, no sin dejar de invitarlos a que seamos todos activistas de la ciencia, ¿no? Science advocates, porque un mayor conocimiento mejora nuestras perspectivas de prevención, y como sabemos, la prevención salva vidas. Así que, Carlos, muchas gracias a todos por su atención, y Carlos, te devuelvo el micrófono. Muchas gracias, Nahuel. Efectivamente, la acción y la producción de conocimiento generada en el ámbito de la ciencia y la tecnología en la región es uno de los insumos principales que ha alimentado y alimentarán el RAR en los próximos meses. Dado este contexto, el reporte regional sobre los riesgos quiere ser una herramienta que primero responda a las preocupaciones principales en la región en el ámbito de la reducción de riesgo de desastres, y también dar una orientación para el futuro de esta práctica, partiendo del principio que quizá algunas de las cosas que estamos haciendo no las estamos haciendo bien o no son suficientemente eficaces. Hoy en día tenemos el honor de contar con estar en compañía del equipo de producción de RAR, del reporte regional sobre los riesgos, y para la siguiente parte de este seminario invito a la doctora Elizabeth Mancilla, quien es economista con maestría y doctorado en planeación urbana de la Universidad Autónoma de México, profesora de Ciencias de la Tierra en el Instituto de Geofísica de la UNAM, es consultor independiente y ha trabajado en muchísimos proyectos de desarrollo relacionados con el riesgo y con el riesgo urbano. Ella tiene más de 30 años de experiencia, es miembro fundador de la Red de Estudios Sociales de Prevención de Desastres en América Latina, y es la coordinadora general del RAR, y nos va a dar ahora mismo un contexto de este reporte y un poco de los avances para continuar avanzando en el seminario. Le doy la palabra, doctora Mancilla. Gracias, buenos días a todos y muchas gracias a los organizadores de este webinar y a los participantes, porque este es un tema que justo en la coyuntura en la que estamos resulta muy pertinente discutir. El reporte regional de riesgos para las Américas, hay que decirlo que es el primero que se publica o que se va a publicar bajo esta modalidad de hacer reportes regionales, porque lo que se venía haciendo, como ustedes saben, era un reporte global a nivel mundial, pero la intención de estos reportes regionales es justamente tener una fotografía con una perspectiva mucho más amplia, un zoom más amplio de lo que son las regiones. Y este reporte nos da la oportunidad de hacer un recuento de lo que se ha hecho en la región los últimos 30 años y cuáles han sido las metas que se han podido cumplir y cuáles son las metas que aún quedan por cumplirse. Entonces, en ese sentido, es un reporte que trata de responder grandes preguntas, las grandes preguntas del riesgo, de la construcción del riesgo y de la gestión del riesgo que quizá hace algunos años dejamos de hacernos, por lo menos en la región de las Américas y específicamente en América Latina y el Caribe. Este reporte, bueno, ya un poco Carlos explicó cuál es el sentido. Yo quiero nada más decirles algunas cosas rápidas de lo que sería, de lo que es planeado el contenido. Está organizado en 3 partes. Literalmente lo que estamos analizando es el pasado, el presente y el futuro. El pasado en el marco de los últimos 30 años, de lo que ha sucedido con los patrones de riesgo, de lo que han sido también los grandes desastres y los efectos que estos desastres han tenido sobre la región, pero enmarcados o contextualizados en lo que son 30 años de acuerdos internacionales para la reducción de riesgo. Entonces, hacemos una revisión de estos acuerdos y hacemos una revisión de lo que ha pasado con el riesgo y los desastres en la región. Una segunda parte que a mi juicio es la parte fundamental, que es justamente la que trata de responder esas grandes preguntas, porque la evidencia muestra, y eso ya lo han puesto claro las distintas ediciones del GAR anteriores, es que el riesgo continúa aumentando rápidamente y sobre todo lo que aumenta mucho más rápidamente son las pérdidas y los daños económicos causados por los desastres.
Un logro muy parcial, que es lo único que se ha podido obtener, digamos, de manera concreta en los últimos 30 años de acuerdos, es una ligera reducción a nivel mundial de la mortalidad causada por fenómenos de origen hidrometeorológico. Y eso estamos viendo justamente en el análisis ya más específico de la región, que eso no ha ocurrido, por ejemplo, no es una tendencia clara en todos los países. Hay diferencias de país a país, ¿no? Entonces, tratamos de responder esas preguntas, pero también de ir más en detalle a lo que son esos grandes postulados que ya se hicieron en las distintas ediciones del GAR. En esta segunda parte abordamos los temas centrales, identificamos los procesos o tratamos de identificar los procesos de construcción del riesgo que están en marcha en los distintos países de América Latina y el Caribe y fundamentalmente de ver cuáles son los nuevos impulsores de riesgo que están dando lugar a esa construcción del riesgo. Sabemos que existen una serie de impulsores tradicionales que son, digamos, la clave de los procesos de construcción del riesgo, pero también sabemos que hay nuevos procesos que durante los últimos años han cobrado una relevancia importante. 3 aspectos son importantes para nosotros, que son un poco los que estamos tratando en este webinar, que es el tema del cambio climático. Un segundo, que es la movilidad de personas, ya sea voluntaria o involuntaria, y que en América Latina en los últimos años, si bien no es un fenómeno nuevo, de hecho es un fenómeno bastante viejo, pero en los últimos años tiene características y ya ha llegado a unos niveles que resulta importante analizar. Y un tercer punto que tampoco, un tercer tema que tampoco es nuevo, pero que es uno de los temas fundamentales, es el tema del riesgo urbano. Entonces, estamos centrándonos un poco en estos temas, pero también estamos identificando otros procesos de construcción del riesgo y otros impulsores que están determinando esta construcción del riesgo o que han venido participando en la construcción del riesgo en los años recientes y que van a ser fundamentales para el futuro. La tercera parte del informe se fundamenta en el futuro, es decir, una vez analizado el pasado, el presente, qué es lo que nos queda por hacer y qué es lo que necesariamente tenemos que modificar, porque es obvio que algo tenemos que modificar donde después de 30 años no hemos logrado que el riesgo tienda hacia la reducción, ¿no? Entonces creo que es una revisión bastante, yo diría, autocrítica de la región para ver qué es lo que se ha hecho bien, qué es lo que se ha hecho mal y en todo caso qué es lo que se tiene que modificar. Este informe, hay que decirlo, se presenta en una coyuntura bastante interesante, porque originalmente el informe se presentaría en la plataforma regional los primeros días de julio que se iba a celebrar en Jamaica. Sin embargo, la pandemia pues cambió todo el curso de las cosas. Y de las pocas cosas que tiene positiva esta pandemia, creo, ha sido beneficiar la producción del informe en el sentido de que nos quitó un poco la presión del tiempo para terminarlo y nos ha permitido hacer un informe mucho más participativo, con muchas más consultas que no teníamos tiempo para hacer con el plan original. Este webinar es un ejemplo de eso, más otras reuniones que ya se hicieron y consultas individuales que hemos podido hacer con muchos colegas. Entonces, este informe, pensamos, dentro de todo lo malo, va a ser un informe mucho más rico, mucho más informado y mucho más participativo con un gran número de actores. Entonces creo que todo lo malo me parece que parte del informe tiene esa cuestión buena, ¿no? Necesariamente tenemos que incluir una parte del análisis de la pandemia y de voltear a ver la parte biológica o la parte de salud que no estaba muy vista. De hecho, no estaba vista, por ejemplo, ni siquiera en los informes de GAR. De hecho, las epidemias era un tipo de fenómeno que quedaba fuera del análisis del GAR. Y ahora volvemos los ojos a eso y tenemos que incluir esta parte. No solo el análisis del COVID-19 como tal, sino ver también qué es lo que ha pasado con otro tipo de epidemias importantes en la región. Entonces, estamos tratando de construir ese capítulo también, buscando los antecedentes, recopilando los antecedentes y viendo cuál es el impacto también de las epidemias como un factor de riesgo, ¿no? Y ponerlo en la mesa. Entonces, básicamente, este es el informe. El informe, bueno, quizá Carlos pueda hablar un poco sobre eso.
aún se está planificando cómo se va a hacer este nuevo lanzamiento, dado que la plataforma se pospuso y no hay una fecha todavía prevista para realizarla, pero sí pensamos que puede ser a través de un medio mucho más masivo y también buscar este tipo de plataformas para que los resultados puedan tener una mayor difusión. Entonces yo aquí paro esta intervención y quizá Carlos pueda hablar un par de minutos sobre cuál sería la salida que le vamos a dar a este informe con el cambio de planes. Muchísimas gracias, doctora Mancilla, por la presentación del contexto general, del panorama general del riesgo en la región y del reporte. Específicamente, quisiera agregar antes y recalcar que el objetivo de este RAR es que se convierta en una herramienta para que informe la toma de decisiones. Eso es clave para orientar el futuro de la práctica de la reducción de riesgos en la región. Y también recordar el mensaje de Nahuel al principio. El RAR también defiende el aporte de la ciencia y la tecnología, que son los sitios donde generamos el conocimiento real y la evidencia sobre la que tenemos que basarnos para el diseño de herramientas de toma de decisión. En cuanto a lo que tiene que ver con la presentación del RAR, efectivamente estaba previsto que se lanzara en la plataforma regional organizada por la oficina, pero por el contexto actual hemos tenido que posponerla con una fecha aún no definida para su realización. Y estamos estudiando posibilidades y tratando de aprovechar las oportunidades que la situación actual nos ofrece, que son este tipo de eventos, un seminario virtual. Estamos pensando que este primero gran evento va a ser uno de los elementos que va a contribuir a que el RAR sea un documento vivo y quizá el lanzamiento sea virtual a través de un evento de este tipo y será difundido a través de un sitio web, muy ciertamente. Es una planificación que está aún en borrador, pero de la que muy seguramente van a escuchar hablar de la misma manera como escucharon hablar de este evento y los tendremos muy informados de qué va a pasar con este documento. También recordar que es un documento vivo, dinámico y que quiere generar una nueva tendencia para esto, para la información de la toma de decisiones y que la idea es generar más reportes regionales en el futuro con cierta regularidad, más o menos de la misma manera como lo hace el GAR a nivel global. Me permito pasar a la siguiente fase en la que ya vamos a entrar un poco más en el vivo del tema que queremos tratar, los tres temas que queremos tratar, el cambio climático, la migración y el riesgo urbano. Y para esto quiero invitar a la doctora Emily Wilkinson, que va a preceder el diálogo. La doctora Wilkinson es investigador principal del programa de riesgo y resiliencia de ODI. Ella también es miembro del Consejo de Investigación del Medio Ambiente del Reino Unido, es directora de la Red de Conocimiento de Resiliencia y Recuperación en el Caribe y asesora principal de la Agencia de Ejecución de Resiliencia Climática en Dominica. Tiene mucha experiencia en el Caribe y en estos temas de adaptación al cambio climático, resiliencia, reducción de riesgo, con una larga experiencia en la región. Y es uno de los miembros de los que están aportando los insumos principales para la producción del reporte regional sobre el riesgo 2020. Entonces, bienvenida, doctora Wilkinson, y muchas gracias. Gracias, Carlos, y bienvenidos a todos. Vamos a pasar ahora a la fase del panel y tenemos 4 panelistas expertos en los 3 temas que vamos a tratar hoy. Como ya explicaron, nos interesa y vamos a escribir en el reporte regional sobre esos impulsores de riesgo y en particular algunas de las nuevas características de esos impulsores. Y luego vamos a pasar a una ronda de preguntas sobre el impacto de la pandemia en esos procesos y las implicaciones para el riesgo. Entonces voy a presentar a los 4 panelistas. También voy a poner un poco más de información de ellos en el chat para que ustedes puedan ver. ¿Apareció? Entonces, primero tenemos el doctor Pascal Girot, es profesor catedrático
y director de la Escuela de Geografía en la Universidad de Costa Rica, y hasta marzo de 2018 estuvo trabajando como coordinador del proyecto y asesor del ministro de Medio Ambiente y Energía de Costa Rica en temas de cambio climático. Es miembro del equipo negociador de Costa Rica para la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El segundo panelista es Juan Carlos Méndez. Él es asesor para América Latina y el Caribe de la Plataforma sobre Desplazamiento por Desastre, una iniciativa interestatal con sede en Ginebra. Y también se desempeñó como asesor regional de la anterior iniciativa Nansen. El cuarto panelista es Pablo Escribano. Es especialista regional temático en la Organización Internacional para las Migraciones en Migración, Medio Ambiente y Cambio Climático. Y él se encarga de apoyar la intervención de la OIM en la relación entre migración, medio ambiente y en los países de América Latina. Después va a hablar la doctora Elizabeth Mancilla, que ya se presentó. Entonces tenemos 4 excelentes panelistas. Va a funcionar de esa manera. Yo voy a hacer una primera ronda de preguntas a todos los panelistas y van a contestar, van a tener 5 minutos cada uno para contestar, y luego una segunda ronda con otra pregunta van a contestar, y después de esa parte del webinar vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas, y vamos a tener como 25 minutos para preguntas. Mientras están hablando los panelistas, ustedes pueden poner sus preguntas en la parte de Q&A que está abajo. Entonces pueden apretar ahí y empezar a escribir sus preguntas mientras. Y así cuando pasamos a la fase de preguntas y respuestas ya podemos seleccionar algunas de ahí y los panelistas van a contestar. Entonces, vamos a empezar ahora con la primera pregunta. La voy a hacer primero a Pascal. Entonces, nos interesa saber un poco más de las tendencias actuales y los aspectos más pertinentes de los procesos de cambio climático en la construcción de riesgo en América Latina y el Caribe. Si nos puedes contar un poco más de esas nuevas tendencias y sus implicaciones en las distintas subregiones. Pascal, te doy la palabra. Muchas gracias, Emily. Muy buenas tardes a todos y todas, y muchas gracias por invitarme a estar en este interesante panel. Bueno, sin duda, pues el tema del cambio climático, como bien lo describió la doctora Mancilla, es parte de esos impulsores del riesgo que no solamente están acelerando algunos procesos ya preexistentes de construcción del riesgo, sino que surgen también amenazas nuevas. Y quizás para ir desglosándolas, obviamente vivimos en una región, primero que todo, que tiene una particularidad de haber tenido durante muchos años procesos de urbanización muy aceleradas, y somos una de las regiones más urbanizadas del mundo desde hace ya muchos años. Algunas partes del continente latinoamericano, como la región centroamericana, donde estamos aquí, están en este momento viviendo un proceso de urbanización galopante, y esto obviamente genera toda una serie de impactos en cuanto al aumento de emisiones por la naturaleza y la forma urbana que tenemos, y la dependencia de transportes individuales y de un modelo, digamos, de movilidad urbana que se basa en el uso intensivo de combustibles fósiles, y la generación también de impactos en cuanto a calidad del aire, porque el cambio climático no solamente es un problema global, sino un problema también de calidad del aire
y de salud pública para muchas ciudades en América Latina y el Caribe, y que está también teniendo un impacto en salud pública que pasa muy invisibilizado. Yo creo que es importante señalarlo. También el cambio climático va a generar cambio en la distribución de ciertos vectores de enfermedades. Ya sabemos que se ha aumentado muchísimo, por ejemplo, el rango altitudinal de la presencia de mosquitos transmisores del dengue, de la malaria y del chikungunya, que son enfermedades transmisibles que dejan pues una huella de mortalidad muy grande a nivel mundial y que en América Latina en particular tiene impactos en salud pública sumamente importantes. Y ese es un poco ese ruido de fondo que tenemos en materia de salud pública que a veces queda invisibilizada y es también revelador de muchos de los problemas de riesgos diferenciados. Hay segmentos de la población mucho más expuestos a esas enfermedades transmisibles y mucha de esa lectura que ahora nos parece evidente con el COVID-19, pues había parecido pues invisibilizado durante muchos años en cuanto a la exposición diferenciada de ciertos segmentos de la población a ese tipo de enfermedades. Ahora, eso también significa que las ciudades en este momento se vuelven crisoles de riesgo, porque también siguen otras amenazas no climáticas, es decir, se suma al riesgo sísmico, volcánico de muchas ciudades en la región y hay riesgos que también se van sumando, es decir, donde se concatenan los riesgos. Por ejemplo, hoy en día que sabemos que los sistemas de salud están saturados, hay que pensar en qué podría pasar con un evento extremo, un terremoto, una erupción volcánica, un accidente industrial en cuanto a la capacidad de los servicios de salud de poder atender a enfermos o heridos en una emergencia. Y eso obviamente es una preocupación muy grande. Finalmente, yo creo que la región también conoce amenazas nuevas, es decir, cosas que no teníamos antes en el radar y que sí van a generar impactos grandes derivados del cambio climático. Eso tiene que ver, primero que todo, con el aumento del nivel del mar, que es en algunos lados sin precedentes, que se debe a la expansión térmica del océano y cambios efectivamente en la conformación de la línea de costa. Y esto en algunas ciudades costeras grandes y muchas ciudades muy pobladas, ubicadas a la orilla del mar, van a sufrir impactos, ¿verdad?, por la erosión costera y por la invasión de intrusión salina, digamos, la salinización de acuíferos, que va a tener impactos también en la disponibilidad de agua potable, tanto para consumo urbano, para uso industrial y también para la agricultura. Y eso obviamente va a tener impactos en materia de seguridad alimentaria. El impacto también en cuanto a sequías prolongadas que ya existían, ya habíamos tenido sequías asociadas al fenómeno del Niño históricamente en América Latina, pero eso probablemente se va a ver acentuado también por efectos del cambio climático. Es decir, ya vamos a tener este tipo de eventos que va a exacerbar todavía más los problemas de seguridad alimentaria para muchos países de América Latina que sí van a ver sus cadenas de suministro de alimentos afectados. Eso para resumir, yo sé que tengo muy poco tiempo para comentar, no quiero acaparar el tiempo, quiero lanzar esas ideas principales, pero yo creo que parte de los retos que tenemos es de cómo tener esa capacidad de entender la diversidad y la complejidad de esos efectos concatenados del riesgo en América Latina, productos de un cambio climático que viene a incidir sobre un territorio y unos sistemas productivos y unos sistemas urbanos cada vez más vulnerables, más expuestos y con menos capacidad, digamos, de resistir y de ser resilientes a esos impactos futuros. Muchas gracias, Pascal. Muy interesante. Vamos a volver a hacer unas preguntas después. Ahora voy a pasar la palabra a Juan Carlos, que nos va a hablar sobre las tendencias y impactos de los procesos de movilidad urbana en la región para la construcción del riesgo de desastre. Juan Carlos. Muchas gracias, Emily, y un cordial agradecimiento a las y los colegas de la Oficina
de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, UNDRR, por esta invitación que nos hacen a la plataforma sobre desplazamiento por desastres, para compartir algunas ideas y generar algunas provocaciones en esta materia tan compleja. Ciertamente no tenemos todas las respuestas a una gran cantidad de preguntas que quizá ustedes tengan, porque estamos en marcha, todas y todos unidos, viendo cómo le hacemos frente a una pandemia. Finalmente, este webinar llega en un momento muy oportuno y celebro que se haga este webinar en torno al RAR, al Regional Assessment Report, porque efectivamente, si ustedes se dieron cuenta, posiblemente hace 3 días salió a la luz pública el último informe del IDMC en términos del desplazamiento por desastres y por otros eventos sociopolíticos que alcanzó números realmente muy lamentables el año pasado. Nuevamente, en términos de tu pregunta de tendencia, nuevamente vemos que los nuevos desplazamientos ocasionados por desastres superan inclusive los nuevos desplazamientos por conflictos armados. Y ese es un tema que nos debe preocupar a todas y a todos. La comunidad científica lo ha dicho en varias oportunidades, con muchos estudios. Ciertamente los impactos del cambio climático van a ser muy evidentes en términos de la movilidad humana. Los eventos extremos se prevén que van a aumentar en su intensidad y en su frecuencia también, pero más allá de si la movilidad humana es ocasionada por desastres o los eventos adversos de cambio climático, o bien por otros motivos sociopolíticos, ¿por qué es que nos importa esto desde el punto de vista de la reducción del riesgo de desastres? Que es en todo caso lo que le importa al equipo que esté redactando este RAR. Ciertamente, a ver, sin entrar en los estudios, hay estudios de estudios, ¿verdad? Algunas tendencias que hablan de millones de personas desplazadas en el futuro, el famoso estudio Groundswell del Banco Mundial, que apunta que para el año 2050 más de 140 millones de personas se van a desplazar internamente por el cambio climático, y así hay muchas proyecciones, pero ¿por qué es que nos importa desde el punto de vista de la reducción del riesgo de desastres? Ciertamente la movilidad humana, sea esta forzosa o no forzosa, más o menos planificada o no, temporal o voluntaria, tiene que ver con la reducción del riesgo de desastres, afecta el paisaje general, digámoslo así, de la reducción del riesgo de desastres. Y claramente, como lo decía la doctora Mancilla, si hacemos un análisis de perspectiva e incorporamos los temas de movilidad humana en futuros escenarios, ciertamente el tema movilidad humana tiene que estar acá. La movilidad humana, si no se gestiona adecuadamente, incluida el desplazamiento por desastres, puede generar nuevos riesgos, nuevos escenarios de riesgos, puede replicar escenarios de riesgos existentes, especialmente en ecosistemas un poco frágiles, pero además puede distribuir riesgos también. Pensemos no solamente en las propias comunidades móviles, en las poblaciones móviles, pensemos también en las comunidades de acogida, pero también, que es una dimensión que a veces la descuidamos, en las comunidades en tránsito. Pensemos nuevamente, recordemos aquellos fenómenos del año 2018 y desde el año 2015, de aquellas caravanas de migrantes, llamadas caravanas de migrantes del año 2018, pero también aquellas oleadas de migración extracontinental y extrarregional en tránsito hacia Estados Unidos, cómo generaron presión en los sistemas nacionales, cómo las entidades de gestión del riesgo de desastres tuvieron que invertir grandes cantidades de tiempo, de recursos financieros para abordar nuevos fenómenos. Lo que ustedes decían al inicio, de alguna manera podríamos catalogar los fenómenos emergentes, quizá. Ahora, desde un punto de vista del riesgo sistémico, tendríamos que tener esta discusión y ver si efectivamente la migración en sus distintas modalidades y en sus distintas facetas podría eventualmente convertirse en un riesgo sistémico. Y aquí yo también lanzo otra de estas preguntas para que tengamos esta discusión. Pensemos, por ejemplo, en la presión que puede existir de estos flujos migratorios en comunidades que ya tenían algunas dificultades previas o algunos escenarios de riesgos previos, como por ejemplo la falta de acceso al agua, ¿verdad? La presión que puede existir en el acceso al agua. Algunos riesgos que se pueden generar en torno a problemas de salud pública, por ejemplo. Pero yo siempre utilizo una analogía del vaso lleno o el vaso vacío, dependiendo cómo queramos ver este fenómeno. Si lo queremos ver desde un punto de vista inclusive positivo, podemos analizar también la migración como un factor de resiliencia. Y claramente el marco de Sendai nos hace ese llamado. En algunos casos, las poblaciones migrantes pueden contribuir a procesos de resiliencia. Pensemos en los 2 terremotos que afectaron México en el 2017 y eso está documentado por la OIM, cómo muchas poblaciones
migrantes en tránsito contribuyeron en procesos de reconstrucción en ese país. Ya se me acabó el tiempo, pero simplemente quisiera lanzar también otra inquietud para que la podamos discutir y que creo que puede ser muy interesante para el RAR. ¿Será que entonces hemos pasado el umbral de analizar la migración, incluida el desplazamiento por desastres, como un tema quizá desde la temporalidad, quizá desde la asistencia humanitaria, y debemos incorporarlo ya dentro de efectivamente procesos de preparación y atención de atención a emergencias, preparativos de atención de emergencias? Tenemos que ya incluirlos de manera permanente en escenarios de riesgo. En fin, ese es un tema interesante. Y como les digo, ya se me acaba el tiempo porque son nada más 5 minutos, pero quizá en una segunda ronda de preguntas podemos abordar este tema también en el contexto que estamos viviendo de la pandemia del COVID-19. Muchas gracias, Juan Carlos. Y podemos volver a esa pregunta después y pensar en cómo las políticas actuales tal vez no son las más adecuadas para enfrentar el tema. Voy a pasar la palabra ahora a Pablo, que también es experto en la movilidad humana, y hacerte la misma pregunta. ¿Por qué nos interesa, por qué nos tiene que importar esa movilidad para la gestión de riesgos de desastre? Estás en mute. Ya, perdón. Sí, me escuchan, ¿sí? Muchas gracias, Emily, y muchas gracias a todos por participar. Yo me llamo Pablo Escribano, trabajo en la OIM, en la oficina en Costa Rica, y cubro las Américas. Entonces, realmente, y mi trabajo tiene que ver con el nexo entre migración, medio ambiente y cambio climático, en el que evidentemente la gestión del riesgo es un aspecto principal. El profesor Giró justamente recordaba el proceso de urbanización, ¿verdad?, que ha vivido América Latina. Y leía, de hecho hace poco, ¿verdad?, que en 1950 hacia un 41% de la población vivía en ciudades, y estamos ahora en un 75 o más por ciento, y podríamos llegar a 82 en 2025 a nivel regional, América Latina y Caribe. Entonces, cuando tenemos esas cifras, nos preguntamos de dónde vienen esa población, ¿verdad? Y muchos de ellos son migrantes internos, que realmente vienen de zonas rurales que se han visto afectadas por varios procesos, incluyendo procesos de degradación relacionados con el cambio climático. Y Juan Carlos mencionaba el estudio del Banco Mundial, que realmente prevé que esas tendencias continúen, ¿verdad? Y que por procesos de degradación ambiental tengamos algunas ciudades, como por ejemplo México, como Guatemala, que tendrían tendencia a subir de población al atraer a migrantes de zonas que se van a ver afectadas por la erosión costera, por el bajo rendimiento de los cultivos relacionados con el cambio climático. Entonces, si sabemos de esos procesos de migración interna, nos tenemos que preguntar dónde van los migrantes internos y cómo afecta eso al riesgo de desastres. Y tenemos ejemplos de que los migrantes, tanto internos como internacionales, muchas veces disponen de pocos medios, por lo que se asientan en zonas vulnerables a inundaciones y a varios tipos de amenazas. Un ejemplo concreto podría ser, por ejemplo, el caso de las Bahamas, ¿verdad? El año pasado hubo el huracán Dorian, que todos conocen, y las comunidades que se vieron más afectadas fueron las comunidades haitianas, que estaban asentadas en zonas informales, con construcciones poco estables, y que sufrieron más los impactos del huracán. Tenemos ejemplos, por ejemplo, también en Brasil, por ejemplo, hay un aumento, la población, por ejemplo, que vive en los asentamientos informales de las ciudades del sureste, hay un gran número que viene de las zonas del noreste del país, que se han visto azotadas por sequías, por degradación ambiental. Se mueven a las ciudades, pero se asientan en barrios donde también sufren de vulnerabilidad al riesgo. Por lo tanto, ¿qué es importante? Es importante señalar que los procesos de movilidad interna son muy importantes en nuestra región y que inciden en una transformación del riesgo, porque estas poblaciones se asientan en zonas donde no tienen acceso a servicios y donde son vulnerables a las amenazas. A nivel de las tendencias, es necesario también pensar que estas ciudades, como decía el profesor Giró, son vulnerables a varios riesgos al mismo tiempo. Hay ciudades que sufren de erosión costera, ciudades que sufren de sequías. Si, por ejemplo, pensamos en Perú, Lima obviamente ha sido el principal polo de atracción de la migración interna en la ciudad.
Lima es también al mismo tiempo la segunda ciudad desértica más grande del mundo, detrás del Cairo, y sufre regularmente de escasez de agua. Por lo tanto, estos migrantes que muchas veces escapan de amenazas climáticas en los medios rurales, llegan a ciudades en las que sufren también de riesgos climáticos que son variados, sequías, inundaciones y otros fenómenos tanto graduales como repentinos. A nivel de las tendencias, finalmente quería mencionar que también no solo tenemos que ver cuáles son las tendencias, digamos, negativas, sino también cuáles son las tendencias que estamos viendo en las respuestas de los gobiernos y de las autoridades, ¿verdad? Y vemos también que hay una integración creciente de la movilidad dentro de la gestión de riesgo de desastres. Y es importante considerar que los migrantes son poblaciones muy vulnerables a los desastres, porque no tienen acceso a la información, porque a veces están en situaciones de irregularidad que hace que tengan más desconfianza en acceder a servicios públicos. Entonces vemos que es importante y que se está dando una integración creciente de la movilidad en la gestión de riesgo de desastres. Y también vemos, y es mi último punto porque se me acaba el tiempo, una tensión creciente en los gobiernos de América Latina y el Caribe a procesos como, por ejemplo, los procesos de reubicación planificada o reasentamiento planificado, en los que se está intentando definir cuáles son las zonas de riesgo, muchas veces que se define como riesgo no mitigable, y se está intentando analizar procesos de mover esas comunidades a zonas que sufran menos exposición al riesgo. Tenemos ejemplos de procesos políticos en sitios como Cuba, como Perú, como Colombia, en Medellín, muchos procesos de reasentamiento planificado que permiten intentar reducir la exposición al riesgo. Muchísimas gracias, Pablo. Ahora voy a pasar la palabra a Elizabeth, que no solo es coordinadora del reporte regional, pero también experta en el tema de riesgos urbanos. Y la pregunta es, otra vez, ¿cuáles son las tendencias actuales y procesos urbanos más importantes en la construcción de riesgo en América Latina y el Caribe? Y si puedes señalar unas tendencias nuevas. Es un tema que se ha estudiado durante muchos años y ves algunas tendencias emergentes y cambios en esos factores. Gracias. Bueno, a manera de introducción, nada más voy a dar unos datos que podemos extraer de las bases de datos que tenemos disponibles para por lo menos 22 países de América Latina y el Caribe. Y estos datos nos van a ayudar a entender un poco por qué, a pesar de que se ha trabajado mucho sobre el tema de riesgo urbano, es uno de los impulsores de riesgo que nosotros consideramos importantes seguir abordando y profundizando en este impulsor. Según las bases de datos, 86% de todos los eventos registrados en las bases de datos de Desinventar ocurren en zonas urbanas y solo 14% ocurren en zonas rurales. Y estamos hablando de zonas urbanas consideradas zonas urbanas o en transición urbanas, aquellas que tienen 10,000 habitantes o más. O sea, no estamos considerando la norma de lo urbano, que normalmente se considera entre 2,000 y 2,500 habitantes. Entonces, este dato es significativo. O sea, 86% de todos los eventos que ocurren de diferentes magnitudes, pueden ser desastres de grandes proporciones o pequeños desastres, ocurren en zonas urbanas. Otro dato más importante es que de este 86%, la mayor proporción, a diferencia de lo que podríamos pensar, la mayor proporción no se está concentrando en las zonas más pobladas, por ejemplo, en aquellas áreas de más de 1 millón de habitantes, sino que se está concentrando la mayor proporción en las zonas entre 20 y 100,000 habitantes, y en segundo lugar, en las zonas entre 100,000 habitantes y 1 millón. O sea, esto quiere decir que en primer lugar, la mayor cantidad de eventos se está concentrando alrededor del 40% más o menos en las zonas entre 20 y 100,000 habitantes, es decir, en zonas todavía poco urbanizadas. Las zonas altamente urbanizadas han comenzado a empezar a perder recurrencia, digamos, en cierto tipo de eventos. Y un dato más significativo es que de todos los eventos registrados,
cerca del 80% se asocian con factores hidrometeorológicos. El primer factor de riesgo en las ciudades son las inundaciones. 45% de los eventos ocurridos en zonas urbanas son inundaciones. Un dato curioso también es que alrededor del 20% son deslizamientos causados por lluvias y otro 15% otros eventos asociados también con las lluvias. Entonces, estos datos nos muestran que hay una gran relación, interrelación, por lo menos en cuestiones de cambio climático y riesgo urbano. Porque justamente la mayor cantidad de eventos está ocurriendo en las zonas que rápidamente se están urbanizando en América Latina. Ya los patrones urbanos han cambiado, y esto trata de responder un poco la pregunta que hacía Emily, de que ya los patrones no son, o la tendencia ya no es a una superconcentración de gran población en pocos espacios, sino que ahora se está diversificando el crecimiento urbano en las ciudades pequeñas y en las ciudades medianas. La gente ya no está migrando hacia las grandes ciudades. La Ciudad de México ya no es el foco de atención o las grandes capitales en América Latina ya no son el foco de atención para la población migrante, porque ya están saturadas tanto en cuestiones de oportunidades, de servicios, de acceso al suelo, etcétera, etcétera. Entonces, la población está migrando ahora hacia las ciudades pequeñas y las ciudades medianas, y son las que están creciendo rápidamente y donde está creciendo rápidamente el riesgo. Un dato también curioso es que justamente la mayor concentración, o sea, la tendencia al crecimiento del riesgo en las 3 últimas décadas muestra que la mayor concentración se está dando en la última década. Entonces, y es lo que coincide precisamente con los mayores niveles de urbanización de estas tamaños de localidades. Entonces, creo que ese es un dato muy importante que tenemos que considerar. Asociado con el tema de migración es fundamental también, porque justamente la gente que está migrando actualmente en América Latina, tanto en México de la población que va hacia el norte, como por ejemplo las migraciones que se están produciendo en Centroamérica de Nicaragua o del Caribe hacia el continente, o en América del Sur con Venezuela, con el tema de Venezuela, son población que también están migrando justamente a la ciudad en búsqueda de oportunidades. No están migrando a las zonas rurales, ¿no? Más allá de que haya campamentos de migrantes o de desplazados en zonas rurales, pues la gente lo que quiere es llegar a ciudades, no quiere llegar a comunidades rurales. Entonces, esto está implicando nuevos retos para las ciudades que están creciendo rápidamente, porque por lo general son ciudades que está ocurriendo el mismo fenómeno que se presentó en los años 70 del siglo pasado. Ciudades que están creciendo muy rápido, mucho más rápido que la capacidad que tienen, por ejemplo, de dotación de servicios y de darle a la población un acceso adecuado de suelo y de vivienda para reducir, en este caso, los niveles de riesgo, ¿no? Es curioso que las inundaciones ocupen cerca de la mitad de los eventos ocurridos. Y en esto hay que decirlo, que hemos hecho varios análisis de las bases de datos de Desinventar, y el cambio climático definitivamente es un factor muy importante, quizá ya en el presente y visto hacia el futuro, pero también hay que reconocer que gran parte de las inundaciones urbanas que se generan en los países de América Latina y del Caribe se deben fundamentalmente a un déficit de infraestructura, no necesariamente a que haya habido un incremento en la intensidad, por ejemplo, de las lluvias o que esté lloviendo más. O sea, no es que llueva más fuerte en corto tiempo o que esté lloviendo más necesariamente, sino que con una lluvia normal de temporada se puede generar un problema de inundación en amplias áreas de las ciudades. Entonces, esto también está reflejando los déficits de infraestructura, que es otro tema que tenemos que contemplar. No solo esas grandes amenazas que están contribuyendo a nuevos procesos de construcción del riesgo, sino también las viejas amenazas que son esos rezagos en el desarrollo que no han permitido que el riesgo tienda a reducirse, ¿no? Y en esto, en un último minuto, creo que una de las cosas que nos ha mostrado la elaboración del RAR, del informe regional, y esa intención de profundizar un poco más en lo que hemos venido trabajando, pues muestra que quizá nos hemos quedado un poco en el análisis en la parte de los impulsores del riesgo secundarios y no hemos atacado los impulsores del riesgo primarios. Y en el caso del riesgo urbano hay una cuestión que es fundamental. El abandono del Estado
desde los años 70 y principalmente desde finales de los años 80 del siglo pasado, el abandono del Estado de tareas sustanciales de planeación estratégica. Y un poco la privatización del suelo urbano y el dejar a los desarrolladores inmobiliarios que sean quienes decidan cómo las ciudades tienen que crecer. Ese es un gran problema que tienen todas las ciudades en América Latina y en el Caribe, ¿no? En el Caribe más dominada por los desarrolladores inmobiliarios por el turismo, y lo mismo en las zonas costeras del continente. Y en las partes que no dan hacia las costas, pues son los desarrolladores inmobiliarios de grandes proyectos de desarrollo o de grandes proyectos comerciales los que están determinando dónde se invierte y dónde no se invierte. Y en el Estado en eso ha perdido una gran capacidad de regulación y de planeación de lo que son las ciudades y el crecimiento de las ciudades. Entonces, creo que ese es el tema que tenemos que abordar. Por ejemplo, en todos los programas y en todos los proyectos que ha habido de riesgo urbano, es difícil encontrar una referencia a lo que son las políticas de suelo y la necesidad de analizarlas, ¿no? Entonces, creo que esas preguntas y ese tipo de factores o ese tipo de impulsores, que son los impulsores primarios y los que desatan todos esos impulsores secundarios de la gente que vive en tugurios, del déficit en infraestructura, etcétera, etcétera, son los que tenemos que abordar y los que tenemos que tratar en mayor detalle, ¿no? Muchas gracias, Elizabeth. Muy interesante. Y vamos a ver ahora que en la siguiente parte sobre el impacto del COVID-19, también problemas asociados con el abandono del Estado, me imagino. Vamos a pasar rápidamente a la segunda pregunta y como para dejar tiempo para preguntas y respuestas del público, les voy a pedir que limitan su respuesta a 2-3 minutos y así podemos dejar tiempo después. Es la misma pregunta para todos. ¿Cuáles son, desde su perspectiva, las expresiones y efectos del COVID-19 en términos de la construcción de riesgo de desastre asociado con los procesos que tratan? ¿Cuál va a ser el impacto del virus y las políticas asociadas en la construcción de riesgo desde su perspectiva? Voy a empezar otra vez con Pascal. Bueno, gracias, Emily. Yo creo que ahí sí tenemos en el caso del COVID-19, pues un panorama que nos ilustra dos cosas. Uno, claramente se revelan, digamos, fenómenos estructurales como los que acaba de describir Elizabeth Mancilla, es decir, el déficit, digamos, de inversión en muchos de los servicios públicos, en la capacidad, digamos, de tener sistema de salud pública a la altura, digamos, de esta clase de emergencia y obviamente la capacidad de lidiar con una situación inédita en cuanto al parálisis, digamos, de la economía y de la movilidad y de la capacidad, digamos, de la economía de funcionar normalmente. Y esto está generando, obviamente, procesos muy acelerados por un lado, de recargo de los sistemas de salud pública y la saturación y la incapacidad de manejar, digamos, la situación de hacer frente, digamos, a esta clase de emergencia. Dos, una diferenciación social que está acelerando lo que hemos descrito anteriormente de esa exposición diferencial y esa vulnerabilidad diferencial a diferentes amenazas. Es decir, hoy en día la crisis económica, tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales, está generando efectivamente un aumento de la vulnerabilidad social en forma sumamente acelerada. Es decir, ahí no solamente en un panorama actual estamos en una situación donde sí tenemos una emergencia sistémica y una crisis sistémica a nivel global, pero siguen los demás factores de construcción del riesgo incólume. Es decir, seguimos con escenarios potenciales de riesgo sísmico, volcánico y
el avance inexorable del cambio climático va a hacer que efectivamente muchos de los sistemas que hoy en día sostienen, digamos, esta situación precaria, por ejemplo, de abastecimiento de agua potable o abastecimiento de alimentos de las grandes ciudades de la región latinoamericana, se van a ver en serios problemas. Es decir, que vamos a tener problemas de seguridad alimentaria más pronto que tarde, y problemas de seguridad hídrica, a lo cual ya se refirió anteriormente, yo creo que fue Juan Pablo también, es decir, Juan Carlos, perdón. Es decir, sí vamos a tener una suma, digamos, de efectos concatenados que probablemente nos va a generar impactos diferenciados todavía mayores. Ok. Habiendo esperado este tiempo prudente, proseguimos con la sesión de diálogo con los panelistas sobre cambio climático, migración, riesgo urbano, sobre la base de preguntas que Emily estaba moderando. Te doy de nuevo la palabra, Emily. Muchas gracias. Gracias. Vamos a seguir con el siguiente panelista en la segunda pregunta sobre el impacto del COVID-19 en la construcción de riesgo de desastre en la región. Voy a pasar la palabra a Juan Carlos. Adelante. Bueno, muchas gracias, Emily. A ver, quizá retomaré la idea que también Pascal estaba comentando antes que se cayera la conexión. Es muy obvio lo que voy a decir, pero hay que enfatizarlo. Realmente el contexto del COVID, sea una amenaza sistémica o no, ¿verdad? Genera nuevos entornos de riesgo en situaciones y en contextos en donde existen vulnerabilidades previas, ¿verdad? Contextos frágiles, ambientales frágiles, y en estos contextos se suman riesgos a nuevos riesgos, con lo cual, como dicen algunos expertos, ya ni siquiera estamos frente a escenarios difíciles, sino complejos. De alguna manera, algunas poblaciones enfrentan una doble vulnerabilidad. Y dentro de estas poblaciones, como lo decía Pablo, las poblaciones migrantes en particular enfrentan ciertos desafíos adicionales, especialmente quienes se encuentran en condición no regular. Pero pensemos también en la temporada de huracanes que se aproxima, ¿verdad? Ciertamente los científicos ya lo han apuntado muy claramente. Pareciera que algunas tormentas tropicales se van a convertir en huracanes, con lo cual desde ahora se está trabajando mucho, por lo menos en Copeco, en Honduras, en algunos países en el Caribe, justamente para esta temporada de huracanes que pareciera que va a ser un poco no usual. Pero también, volviendo al tema de la movilidad humana en el contexto del COVID-19, ciertamente si ciertas manifestaciones de flujos migratorios no se abordan de la manera más adecuada o del todo no se abordan, como decía antes, puede generar nuevos escenarios de riesgo. Pensemos, por ejemplo, también en las personas retornadas. Hace algunas semanas nos dimos cuenta que algunas personas que habían sido deportadas o retornadas de Estados Unidos venían con el virus, y si a estas poblaciones no se les dio un abordaje adecuado, un seguimiento adecuado, posiblemente pueden esparcir el virus en sus comunidades de origen. Pero para efectos también del análisis de la gestión del riesgo de desastres, incorporando un poco también la multidimensionalidad del complejo fenómeno migratorio, es necesario que nosotros también intentemos interiorizar el siguiente mensaje. No todos los flujos migratorios son homogéneos y requieren, por lo tanto, una construcción de escenarios distintas y respuestas distintas, ¿verdad? Los flujos mixtos en tránsito son distintos a las personas retornadas, tienen necesidades eventualmente distintas. El desplazamiento interno por desastres también, ¿verdad? En contextos de emergencias y en contextos de una pandemia como el COVID-19, presenta nuevos retos. ¿Cómo implementar efectivas medidas de evacuación preventiva cuando estamos en un contexto de restricción de movilidad, por ejemplo, cuando existen lockdowns, ¿verdad? Cuando no se puede transitar en ciertas horas, en ciertos lugares. Pero también hay una cuarta dimensión. ¿Qué pasa con los países que enfrentan o que tienen retos importantes porque son receptores de una población de trabajadores migrantes
muy grande. Y el caso de Venezuela posiblemente es el caso más evidente en nuestra región. Las preocupaciones las comparte tanto las ONGs como las Naciones Unidas y el sector privado y los estados, desde luego. Son preocupaciones que tienen que ver con, por ejemplo, cómo vamos a abordar esta pandemia, cómo se está abordando ya en la práctica, por ejemplo, en contextos de campamentos informales o no informales, ¿verdad?, en donde las personas solicitantes de refugio, refugiados, migrantes en tránsito, por ejemplo, no pueden tomar adecuadas medidas de distanciamiento social porque efectivamente no tienen los recursos, o bien son lugares efectivamente en donde hay mucha concentración de personas. Efectivamente hay un reto especial para los estados, y en las últimas semanas hemos visto todo tipo de guías y de procedimientos que agencias de Naciones Unidas, la Federación de la Cruz Roja y Media Luna Roja y una gran cantidad de ONGs han estado emitiendo justamente como orientación para los países. Xenofobia y narrativas negativas que se pueden generar a partir de esta pandemia. Para eso tendríamos que desarrollar otro webinar en esta materia, o bien los dilemas que enfrentan los estados también para abordar el fenómeno migratorio en un contexto en donde también se ha utilizado, entre comillas, la excusa del COVID-19 para endurecer algunas políticas migratorias, con lo cual se generan algunas dificultades también para personas migrantes que están en la primera línea de atención, hay que decirlo, a la pandemia, pero que por algunos motivos administrativos no pueden tampoco acceder, por ejemplo, a servicios de salud. También se genera por ahí un círculo vicioso, ¿verdad? Personas migrantes que están contribuyendo en cadenas de suministro de alimentos, choferes, enfermeras, médicos que están en restaurantes, que están contribuyendo al desarrollo del país, pero que no tienen acceso a ciertos servicios de salud en el contexto de una pandemia, ¿verdad? Pero también, ¿qué sucede si un grupo de personas se ve obligada a cruzar una frontera internacional producto de un desastre repentino y ese país ha cerrado las fronteras por el COVID-19? Esos son dilemas en donde posiblemente tenemos en estos momentos más preguntas, como decía, que respuestas. Pero bueno, para eso es este webinar, para discutir y provocar esta discusión. Me pasé unos segundos, Emily, así que bueno, aquí lo dejo de momento. Muchas gracias. Ahora la misma pregunta para Pablo. ¿Cuál es el pronóstico de la pandemia o el impacto que puede tener para los migrantes y en la construcción de riesgo? Sí, muchas gracias. Voy a intentar realmente hacerlo bastante corto, como decías, 2-3 minutos para dejar espacio para las preguntas. Entonces, quizás con respecto a cómo la pandemia, digamos, contribuye o altera la cuestión del riesgo, tenía 3 puntos quizás que quería mencionar. Uno de ellos realmente se refiere a lo que mencionaba Juan Carlos ahora, pero realmente si pensamos en la temporada de huracanes, el reflejo que tenemos es la temporada de 2017, ¿verdad?, donde fue el evento que provocó más desplazamiento a nivel global, el huracán Irma, María, etc. Tenemos escenarios, obviamente, que la gente sale de sus casas y se dirige a albergues temporales. O sea que ahí es imposible, digamos, llevar a cabo políticas o prácticas de aislamiento. Tenemos movilidad interna e internacional que ha sido facilitada en el Caribe, por ejemplo, con procesos de libre circulación, pero que ahora se vería afectada por los procesos de restricción a la movilidad. ¿Qué quiere decir? Que en el proceso de la pandemia y ante la amenaza de fenómenos externos tenemos que pensar en cómo están los países preparados para hacer o desarrollar las mejores soluciones posibles dentro de unas circunstancias muy complicadas. Creo que es imposible, digamos, que se puedan llevar a cabo todas las prácticas usuales de protección ante la pandemia en estos escenarios, con lo que es necesario definir cuál es la tolerancia del riesgo y qué prácticas son necesarias para proteger la vida y proteger la seguridad, al mismo tiempo teniendo en cuenta estos riesgos que están concatenados. Ese era el primer punto. El segundo punto tiene que ver con la cuestión de la reconstrucción económica. Y me refiero a, digamos, qué van a hacer los países cuando la pandemia empiece a disminuir y se estén relanzando las economías. ¿Qué planes se van a hacer? Y en qué medida la reconstrucción económica va a ser consecuente con la acción climática y con los compromisos adquiridos en las NDCs, en el Acuerdo de París y en la mayor ambición que se espera de los países para este año. Es importante a nivel de riesgo porque existe una evidente correlación entre el cambio climático y el riesgo. Cuanto más cambio climático y cuanto menos mitigación haya, más riesgo habrá, ¿verdad? Entonces, si las actividades económicas
no son sensibles al clima, corremos el riesgo de un aumento del riesgo por una falta de mitigación del cambio climático, que obviamente se vería a más medio y largo plazo. Y finalmente, mi tercer punto, y tiene que ver con eso, es con la cuestión de las prácticas de migración interna y de desarrollo y rural y de expansión de la frontera agrícola. Porque hay cierta evidencia de que la expansión de la frontera agrícola, que vemos en países, por ejemplo, los países amazónicos, está relacionada con el aumento de riesgo de zoonosis, que son enfermedades como el COVID-19 que se transmiten de los animales a los seres humanos. Entonces, hay evidencia de que cuanto más se expande la frontera agrícola, el ganado, por ejemplo, entra en contacto con animales silvestres en zonas más protegidas, con lo que está más vulnerable a enfermedades que están en las zonas silvestres y protegidas y que se pueden trasladar al ser humano. Con lo que es necesario, creo, a nivel de riesgo, considerar cómo las prácticas de expansión de la frontera agrícola y desarrollo rural pueden incidir en un riesgo aumentado de zoonosis, que es lo que hemos visto con el COVID-19, pero que si no ponemos o no desarrollamos acción preventiva puede seguir en aumento en el futuro. Muchas gracias, Pablo. Y ahora le voy a dar la palabra a Elizabeth. Es la misma pregunta. El impacto, desde su perspectiva, cómo va a ser el impacto del COVID-19 en la construcción de riesgo en la región. Yo creo que el impacto va a ser en un doble sentido, o habría que verlo en un doble sentido. Un primer sentido, en la dirección que hablaba Pascal, o sea, del efecto que está teniendo ya, ni siquiera a futuro, sino que está teniendo ya el tema de cambio climático sobre la aparición de nuevos vectores o sobre la modificación de vectores que ya existían en muchas regiones del mundo. Por ejemplo, una cosa que se ha olvidado un poco con este tema de la pandemia del COVID-19 es que 2019 y los primeros meses del 2010 se produjo la peor epidemia de dengue que ha habido en la región a lo largo de su historia, ¿no? Y que esa epidemia muestra que parece que ya hay mutaciones del virus del dengue que está provocando que aparezca en otras regiones, en regiones donde no existía, y que tenga el virus esa movilidad a regiones donde no existía, y que también esté causando nuevos efectos sobre la salud de los enfermos. Entonces, me parece que lo que quizá tendríamos que evitar es un poco, más allá de que sea una situación de emergencia y una situación global y una situación muy importante, creo que lo que habría que evitar es que la pandemia del COVID-19 se convierta en un tema unidimensional y que tenemos que considerar qué es lo que ha estado pasando en el contexto de las epidemias, recuperar toda esa historia de las epidemias en América Latina, ¿no? O sea, ha habido grandes epidemias, incluso a lo mejor que han tenido mayores efectos que la que vaya a tener el COVID-19, porque a estas alturas esperábamos que América Latina estuviera ya colapsado con el tema de COVID-19. De hecho, en el mismo periodo que ha transcurrido la epidemia en varios países de América Latina, Estados Unidos ya estaba colapsado. Y eso no ha sucedido aún en América Latina. No sabemos realmente cuáles van a ser los efectos finales de esta pandemia, ¿no? Pero creo que lo que tenemos que evitar es justamente volver todos los ojos hacia esta pandemia y olvidarnos de lo que ha sucedido a lo largo de la historia. Tenemos que recuperar esa parte. Y creo que esa es una primera dimensión. Y la segunda dimensión, a mí, que es la que me parece realmente importante de esta pandemia del COVID-19, son más bien los efectos que está produciendo. O sea, yo no podría decirte, por ejemplo, que en sí misma la pandemia va a tener, o no veo yo por lo menos que vaya a tener una transformación en la construcción del riesgo urbano, pero sí lo que está haciendo esta pandemia es exacerbar algunos de los impulsores del riesgo urbano que ya existían. Por ejemplo, el tema de la desigualdad, o sea, eso es fundamental. Y con la crisis económica que van a enfrentar los países, o que ya están enfrentando los países y que van a enfrentar en los próximos meses y quizá años, entonces sí podemos ver un incremento de la vulnerabilidad. ¿Hacia dónde se van a dirigir los recursos? Ahora van a dejar, por ejemplo, de dirigirse los recursos de gestión de riesgo a la gestión de riesgo por huracanes o por sismos y se van a dirigir hacia la atención de las epidemias y las pandemias.
o hacia dónde van a dirigir, por ejemplo, los países europeos, Estados Unidos, China y demás, los recursos para reconstruir sus economías. También hay que ver y qué efecto va a tener en las economías de los países de bajos ingresos y medianos ingresos. Entonces, creo que esos son los efectos que podría tener esta pandemia, y que va a tener, no podría, va a tener esta pandemia en los países, por lo menos en la región, ¿no? Que son los efectos más asociados con la crisis económica y con los efectos post pandemia, no necesariamente con los efectos durante la pandemia, ¿no? Muchas gracias, Elizabeth, súper interesante y hay mucho para reflexionar ahí. Hemos recibido muchas preguntas, perdimos algunas cuando se perdió la conexión, pero le voy a pedir a Carlos como ver si podemos tener un poquito más tiempo, porque nos quedan 6 minutos. Y todavía tenemos un presentador. Entonces, Sí, no sé si podemos pasamos directamente a dar la palabra a Alan o podemos tomar unas preguntas. técnicamente necesitamos una respuesta de nuestra colega Saskia para saber si podemos extender de algunos minutos la duración prevista del seminario en la plataforma. Yeah, we can stand. If you all agree, we can stand. Sí, podemos seguir. Algunos minutos más, no hay problema. Lo que ustedes deseen. Perfecto, gracias, Saskia. Ok, pues voy a tomar un par de preguntas y después pasar la palabra a doctor Alan Lavelle. Hay un par aquí que tal vez todos pueden contestar rápidamente. Hay una buena pregunta aquí. ¿Cuál es el peso que tienen los organismos nacionales que trabajan en la gestión de riesgos dentro de la orgánica nacional para poder influir o modificar las políticas nacionales que permiten insertar verdaderamente en forma transversal la gestión del riesgo de desastre? Dado que todos los temas que hemos tocado hoy cruzan fronteras, es una buena pregunta. No sé si alguien quiere responder. Elizabeth, ¿te podría pedir responder a esta pregunta, por favor? Bueno, esta es una pregunta interesante porque ha sido, creo que en los meses de pandemia ha sido una de las preguntas que nos hemos hecho mucho y ha sido objeto de muchos debates. Si quizá planteo la pregunta de otra manera, si la pandemia, este tipo de pandemias o este tipo de emergencias le corresponde la gestión a los organismos tradicionales de gestión del riesgo por fenómenos de origen natural, ¿no? O sea, las instancias organizativas, institucionales que ya existen para atender desastres. Aquí el tema es que me parece que hay un área de la atención de la pandemia que sí le corresponde a estos organismos, y es la parte, digamos, propiamente de la atención de las emergencias que necesariamente está fuera de los hospitales y de la atención de los enfermos, ¿no? Y que es más en el sentido de organización de ciertas áreas de la sociedad que se requieren, como por ejemplo el hacer llegar víveres a las personas que están confinadas en sus casas, o tratar de mantener ciertas medidas de prevención o de precaución, mantener el tema de la distancia, tratar de ver el tema de la distancia, pero evidentemente a quien le corresponde atender la parte sustancial de esta pandemia es al sector salud, punto. O sea, creo que no hay ahí ninguna discusión. Y tampoco creo que sea un momento apropiado para discutir, lo voy a llamar no de manera peyorativa, pero yo lo diría protagonismos. O sea, yo creo que estamos en un momento en el que todos estamos aprendiendo de un fenómeno nuevo, de un fenómeno hasta cierto punto desconocido para muchos, ¿no? No teníamos experiencia sobre este tipo de fenómenos,
Y creo que más que responder, que nosotros tratemos de responder si esto le corresponde o podría hacerse a través de las instancias de gestión de riesgo tradicionales, yo creo que son las instancias de gestión de riesgo tradicionales las que tendrían que estarse preguntando si hay alguna fase de la pandemia y de la emergencia que ellos piensan que les corresponde hacer. Porque a mí me parece, creo que el riesgo de querer asignarles toda la responsabilidad a ellos para el manejo de la emergencia los estaría desviando de la atención sustancial de sus funciones, ¿no? O sea, lo mencionaba Juan Carlos en una de sus intervenciones. Viene la temporada de huracanes. Entonces, ¿qué es lo que deben de hacer estas instancias de gestión de riesgo? Prever que la emergencia no sea mayor en el caso de que se presente un Mitch, por ejemplo, en Centroamérica, o tratar de ganar campo en la atención de la misma pandemia. O sea, yo creo que son las mismas instancias de gestión de riesgo que tendrían que estar haciendo esa reflexión. Gracias, Elizabeth, por esta respuesta muy acertada. También quiero solicitar la participación, la intervención en esta respuesta de nuestro jefe adjunto de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres. Adelante, Nahuel. Sí, gracias, Carlos. Bueno, creo que hay varios aspectos aquí en la atención a la pandemia. Uno tiene que ver con la preparación y bueno, en este aspecto la capacidad y el know-how de los sistemas de atención de emergencia es fundamental. El otro aspecto tiene que ver con la detección. Ahí sí tiene una preponderancia salud, pero hay muchos aspectos también relacionados a una buena detección. Entonces, sí, ahí tiene un rol preponderante de salud, pero no solo. Otro aspecto tiene que ver con proteger, con la protección. Ahí estamos hablando de comunicación del riesgo, estamos hablando sobre alertar sobre diferentes acciones. Entonces ahí también creo que hay un rol muy importante. Y finalmente tenemos la parte del tratamiento. El tratamiento, obviamente, está la parte sanitaria, pero también está la parte de aislar, poner en cuarentena, etc. Entonces, creo que sí, salud tiene que centrarse en su responsabilidad, pero los sistemas nacionales de emergencia también deben centrarse en su responsabilidad, que es la coordinación. Y lo que estamos, uno de los mensajes que estamos todos pasando, creo, es que son los efectos cascadas, ¿no? Entonces, cómo tenemos que reforzar a los sistemas de emergencia y de la gestión de riesgo en su gestión y su capacidad para convocar a los entes multisectoriales. Y eso es una parte muy importante de la gestión de esta pandemia. No me extiendo más porque sé que estamos con muy pocos minutos. Gracias. Muchas gracias, Nahuel. Voy a pasar la palabra ahora al doctor Alan Lavelle. También voy a poner su biografía ahora en el chat. Alan tiene un doctorado en Geografía Económica de London School of Economics and Political Science. Fue miembro y fundador, es miembro y fundador de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, la RED, y actualmente es coordinador del programa de investigación sobre riesgo y desastres de la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO, en San José, Costa Rica. Tiene 30 años de experiencia trabajando sobre el tema de desastres, más de 100 publicaciones, y ha dado con más de 145 conferencias internacionales en 42 países de América Latina. Es un gran amigo. Va a reflexionar ahora sobre el panel, los temas que hemos tratado, y cerrar el webinar. Gracias, Alan. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por la presencia de los participantes y los amigos panelistas. Me siento un poco restringido porque ya hemos sobrepasado el tiempo. Las preguntas de la audiencia creo que son más importantes que mi contribución, pero intentaré ser lo más corto posible diciendo lo que quiero decir, ¿no? Y voy a comenzar con una reflexión. Voy a pasar por un análisis más genérico encima de, pero incluyendo los elementos particulares que constituyen el proceso. Y yo estaba pensando ahora, escuchando y habiendo leído y pensado,
que cuando pensamos que los desastres, o cuando algunos pensaron que eran una relación directa con el evento físico y eran naturales, realmente nuestro tema era mucho más fácil que es hoy en día. Ahora que hemos pasado por la construcción social de riesgo, nos hemos introducido en una matriz de análisis y pensamiento de interacción y acción que es sumamente más compleja de pensar los desastres de una forma natural. Entonces, la construcción social de riesgo nos ha presentado complejidad y nos ha conducido paulatinamente a todas las ideas de riesgo sistémico que ya están en discusión legítimamente, etc. Entonces, yo quiero pensar un poco desde la complejidad hacia la sencillez, no por eso mayor accesibilidad, pero insistiendo sobre la necesidad de que descomplicamos las cosas para identificar áreas prioritarias que pudieran de alguna forma garantizar que podemos avanzar en la reducción del riesgo. No voy a hablar de la emergencia. Ya ha habido un caso de una emergencia en Vanuatu el mes pasado con el huracán Harold, que mostró las dificultades con la respuesta de la destrucción de vivienda, 20% de los centros de salud y 60% de las escuelas, mientras COVID-19 llegaba y estaba en la sociedad, etc. Pero eso es un tema particular que no quiero tratar. Entonces, comenzamos viendo los tres temas que tenemos, que son legítimos impulsores de riesgo, nuevos, reformados, conformados de formas distintas, y reconocemos, para complicarlo más, que todos están interrelacionados. Así, movimiento es urbano, urbano es cambio climático es movimiento. Hay un nivel de complejización ahí muy alto en las relaciones entre las partes. Pero sí reconocemos que esos mismos procesos macro de impulsores son efectivamente un conjunto de microprocesos. Por ejemplo, a nivel urbano está la renta urbana, la segregación socioespacial de la tierra, degradación ambiental, problemas de pobreza y muchos otros con gobernanza que afectan el desempeño y la creación de riesgo. Entonces reconocemos que esos tres procesos macro que hemos discutido hoy son un múltiple de microprocesos. Y todos estos tienen actores sociales atrás. Entonces, si pensamos en causalidad y pensamos en reducir riesgo afectando las acciones de actores, tenemos una complejidad enorme porque ya hemos construido el riesgo en las grandes ciudades en particular, etc. Entonces, hago referencia a esto porque estamos ya antes de COVID con una situación muy compleja y muy complicada para reducción de riesgo de desastre y para la prospección hacia el futuro. Llega COVID y preferir hablar de pandemias en general que pudieran suceder en el futuro, epidemias, y se nos complica aún más. Entonces, la complicación del riesgo sistémico es muy, muy claro. Pero pensar en eso se nos complica la vida enormemente sabiendo qué hacer. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y lo que se revela con lo que hemos visto. Primero, y aquí el COVID nos ha mostrado muy bien, a pesar de Donald Trump, que la ciencia es importante. Tenemos que conocer el riesgo. Tenemos que conocer amenazas, vulnerabilidad, exposición, sus causalidades, etc. Reconocemos también que debemos de alguna forma integrar sistemas, mover hacia sistemas integrales, que nuestros sistemas de gobernanza existentes hoy en día no son suficientes para el riesgo de desastre de forma normal, mucho menos por lo que se está evolucionando hacia el futuro. Entonces, el tema de gobernanza es absolutamente crítico. Y el otro es la dinámica que hemos siempre insistido de las condiciones, de las causas, de las interrelaciones que exigen un monitoreo y una capacidad de entender transformaciones de una forma dramática. Por ejemplo, si descubrimos de una vez que el virus va a transmutar,
ya cambia las fórmulas completamente en términos de tratamiento, intervención, etc. Entonces, de ahí donde vamos entonces, y con esto voy a terminar porque no quiero extenderme mucho más, es, aunque pensamos en complejidad, pensamos en riesgo sistémico y tenemos que pensar en eso porque efectivamente es así. Si buscamos encontrar raíces de base, las bases de lo que está pasando, y si decimos que tenemos que tratar las causas de raíz, los factores de fondo, y no las manifestaciones particulares en que el riesgo se extiende, entonces vamos a reconocer que en todo este debate volvemos a las bases de un desarrollo desviado que nos ha creado las condiciones de exposición, de vulnerabilidad y hasta de amenaza socionatural que tenemos que enfrentar hoy en día con COVID o con un sismo. ¿Y qué está atrás de eso? Lo que siempre estamos discutiendo. Desigualdad, pobreza, exclusión y en otro nivel de análisis, codicia, avaricia, corrupción. Entonces, no importa qué vemos de riesgo y desastre y sus expresiones, detrás de todas las expresiones complejas de relaciones existen unos factores fundamentales. Entonces, para terminar, en esta reflexión que hemos tenido a raíz de COVID, donde hay mucha esperanza de un cambio en el mundo, cambios estructurales, nuevos direccionamientos. Muchos dicen, no sucedió después de la pandemia de 1918, no sucedió después de la gran crisis de tal o cual, tal o cual. ¿Cuáles son nuestras esperanzas de transformaciones en las bases de nuestra existencia que permiten que esa complejización asociada con el riesgo de desastre, el riesgo con COVID, se convierta en una realidad de reducción? Entonces, podemos buscar miles de soluciones por vía de riesgo per se, pero si el riesgo se construye sobre otras condiciones, ¿cuál es nuestra capacidad de avanzar en revertir esos procesos de fondo que acabo de mencionar y otros para avanzar con sismos o COVID o cualquier otra pandemia que en el futuro seguramente o tal vez epidemia va a llegar por la dinámica que hemos creado en la relación seres humanos, naturaleza, etc. Entonces yo termino ahí, que es más una reflexión por encima del problema, con una serie de preguntas que es cómo podemos priorizar e identificar de alguna forma lo más sencillo, porque al fin de cuentas hay 1.2 billones de personas en el mundo viviendo en determinadas condiciones de pobreza, seguramente son mucho más hoy en día por el efecto de COVID y su impacto sobre la economía, donde realmente la complejidad del riesgo para ellos redunda en unas cosas muy sencillas: desigualdad, pobreza, exclusión y marginalidad. Y todo lo demás es casi para después, ¿no? Entonces, no quiero ser demasiado excluyente de enfoques, pero si no somos capaces de ver esto es un problema de desarrollo desviado, entonces muy poco vamos a avanzar, y las conclusiones del GAR de 2015, 13, 17, que el riesgo aumenta constantemente, va a ser una realidad hacia el futuro. Ok, gracias. Muchas gracias, Alan, por las palabras, y creo que en otro webinar que vamos a realizar después vamos a poder hablar más del enfoque que das en cuanto a las políticas que hay que tomar y cómo los sistemas de gestión de riesgos están enfrentando los problemas que identificas, ¿no? De desigualdad y pobreza. Entonces va a haber otra oportunidad para profundizar más sobre el tema de políticas y gestión de riesgos. Bueno, yo creo que con eso vamos a cerrar. Carlos o Nahuel van a dar unas palabras de cierre. Sí, mira, muchas gracias a todos, muchas gracias a todo el equipo. Gracias por esa última reflexión y ese recapitulativo de la discusión de hoy, doctor Alan. Siempre es muy valioso escucharle a usted y tener en cuenta sus orientaciones.
Hemos hoy entonces visto este reporte regional, cómo avanza, cómo quiere convertirse en una herramienta para la toma de decisiones, y también queremos que se ponga al día con la situación actual, integrar el coronavirus y orientar decisiones para ese posible cambio en la manera en la que hacemos la gestión de riesgos y la reducción de riesgos en general, orientar esa visión al futuro. Gracias a nuestros panelistas también, que trabajaron sobre esos temas centrales que incluimos en el RAR y que nos parecen esenciales para seguir avanzando. Y en ese contexto del RAR también quería aprovechar para nombrar a uno de los miembros del equipo que no se ha presentado hoy, es la señora Raquel Lechtegger, que hace parte del equipo desde el inicio y que ha estado trabajando fuertemente en el desarrollo del contenido, sobre todo con lo que tiene que ver con la implementación de la meta E del marco de Sendai y el marco de Sendai en general en toda la región, y que trabajó mucho para la realización de este seminario que me parece a mí ha logrado sus objetivos. Como decía Emily, habrán una serie de webinars, en total 4 o 5, que van a articularse en los temas que se derivan de las discusiones que hemos tenido hoy. Les mantendremos informados sobre esto y queremos que la participación sea tan activa como hoy y aún más grande. Nahuel, no sé si quieres cerrar. No, gracias Carlos, gracias a todos por esta discusión tan relevante, y solo recalcar que vamos a seguir con una serie de webinars y mayores discusiones, y bueno, estamos todos aprendiendo y tratando de contribuir a gobernar el riesgo de mejor manera y a reducirlo. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, gracias, señoras y señores. Excelente tenerlos hoy en día. Y gracias al equipo técnico, científico y logístico. Todo muy bien.